Bueno, tenemos un tema muy importante y es el tema del acuerdo. Este es un tema que se ha predicado en muchas congregaciones, que tal vez muchos lo sabemos desde el punto de vista teórico, sobre que hay poder cuando nos ponemos de acuerdo. Pero vamos a intentar profundizar un poquito y vamos a empezar a implementar ciertas estas áreas en nuestra vida que son muy, pero muy importantes, porque si estamos de acuerdo podemos lograr lo que sea. Mira lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 19. Dijo Jesús: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mi amor, ¿tú crees que a Dios le gusta que estemos de acuerdo? Sí, claro, total. Él obra dentro de la unidad, Él obra dentro de la armonía de la unidad, y nos damos cuenta a través de los episodios bíblicos cómo era necesario que el pueblo estuviese unido, ¿no? Cuando estaban alrededor de los muros y que tenían que caminar, ellos estaban en unidad y estaban en acuerdo. En el hecho de Nehemías estuvieron en acuerdo. En el momento en que usa a Moisés para sacar al pueblo, en algún momento tuvo que haberse establecido un acuerdo entre su líder y aquellos que debían salir de la esclavitud. Hubo un acuerdo. En Abraham con su esposa tuvo que haber un acuerdo para que pudiera glorificarse y cumplirse la promesa. Y cuando uno de los dos cayó en este acuerdo y dijo, no, ya no vas a tener hijos conmigo, sino búscate aquella otra y ten los hijos, ahí se rompe el acuerdo. Se rompe el acuerdo y hubo como una ruptura en ese proceso de la bendición. Sin embargo, vuelven y establecen un nuevo acuerdo, y allí es donde Dios vuelve y se glorifica. Para la venida de nuestro amado Salvador tuvo que haber un acuerdo entre una generación, si podríamos llamarle, sí, entre un tiempo y otro, entre un periodo y otro. Mira que me gusta un hecho, ahorita recordaba un hecho sobre el acuerdo, y es que cuando Noemí, que se le muere su esposo, sí, y años después mueren sus dos hijos, sus hijos ya habían sido casados, entonces ella queda con sus nueras. Y algo que les dice Noemí, les dice, yo ya no tengo hijos que darles, yo ya no tengo ningún pariente cercano con quienes ustedes se puedan casar, entonces es mejor para ustedes que vayan, regresen a su pueblo, regresen a la casa de su madre y continúen su vida. Y le dice Orfa, bueno, está bien, ambas lloraron, y Orfa besó a su suegra, dice la Biblia, mas Ruth se quedó con ella. Luego de que Ruth se queda con ella, vuelve y le dice, no, mira, vete, no quiero que te quedes, no hay nada para ti, yo ya no me llamo Noemí, ahora me llamo Mara, que significa amargura, porque ya he perdido suficiente, yo me regreso a mi casa, a mi pueblo, y allá he de morir. Y Ruth le dice, no me pidas que te deje ni que te abandone, porque donde quiera que tú fueres, iré yo contigo, donde quiera que tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y le dice toda una cantidad, en 2 versículos, una cantidad de cosas tan significativas y tan bonitas. Y dice, hablando de esto, Noemí, viéndola tan resuelta, no le dijo nada más. Y llegaron a ese acuerdo, y ese acuerdo se mantuvo, y la vida de Noemí no fue como tipo Mara, llena de amargura, sino gracias al acuerdo que hace con Ruth. Aunque ella no quería, Ruth establece un acuerdo, Noemí dice, está bien, hagámoslo, y viéndola tan resuelta dijo, bueno, pues hágale, ¿qué más? Sí. Ni modo, hágale, eche para la casa. Y se fueron y pasaron todo su proceso, pero luego vieron la cosecha. Y es un ejemplo precisamente de acuerdo muy bonito. Y así podríamos estar hablando de demasiados acuerdos. Muchísimos acuerdos. Y cuando empezamos a ver la Biblia, siendo muy objetivo, vamos a empezar a encontrar de que a Dios le encanta que la gente se ponga de acuerdo. Tanto que Jesús lo registra aquí, dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo para cualquier cosa en la tierra, aquí en la tierra, Dios los iba a respaldar desde el cielo. O sea, es increíble el poder del acuerdo. Cuando Jesús le dice a los discípulos, le dice, vea, quiero que vayan por todo el mundo y prediquen, pero no vayan, quédense primero en Jerusalén recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Entonces ellos se ponen de acuerdo, se meten a un lugar. Las especificaciones no las hizo el Señor. O sea, mire, busquen un lugar en tal parte. No, ellos mismos buscaron un lugar llamado Aposento Alto, se metieron ahí y decidieron esperar. Fue un acuerdo entre ellos, esa decisión de esperar la venida del Espíritu Santo y de ser obedientes en el acuerdo que tenían, pues lógicamente trajo el resultado. Claro, y es que de repente la Biblia no lo detalla de esa manera, pero tuvo que haber acontecido, es mi teoría, tuvo que haber acontecido que la gente tuvo que haberse reunido y debieron haber dicho, listo,
ya escucharon al maestro y entonces ahora, ¿para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer para comer? ¿Y cómo vamos a hacer para los niños? ¿Y quién se va a encargar de las labores logísticas? Porque es que ellos no sabían cuánto tiempo iba a durar. O sea, esperen la venida del Espíritu Santo. Y luego dice la Biblia, y de repente, o sea, no era un día exacto estipulado que iba a suceder. Quizá en sus mentes no lo tenían concebido de esa manera. Y ellos dicen, bueno, está bien, vamos a esperar. Y había un acuerdo en eso, había un acuerdo en que todos tenían que cumplir ciertas, llamémoslas así, ciertas características para que se lograra, que no debían salir de allí. Yo me imagino que si alguno salió de ese momento, de aquel lugar donde ellos estaban reunidos, yo me imagino que tuvo que haber dicho, ¡ay! ¿Por qué me fui? Justo en el momento en que llegó el Espíritu Santo, pero los que estaban allí, me imagino yo, porque sí, efectivamente, empezaron cierta cantidad de personas y luego habían menos, ¿no? Sí. Entonces, yo me imagino que aquellos que desertaron debieron y rompieron ese acuerdo, obviamente no recibieron de la misma manera al Espíritu Santo. Entonces, ahí definitivamente, mira, Jesús no actuó solo. Él llamó a 12 seleccionados como él quiso para que estuvieran con él y predicasen del evangelio, pero llamó a 12. A veces creemos que somos islas y hay gente que dice, no, yo solo puedo, yo no necesito a nadie. Nunca se sujeta a una cobertura, nunca hace parte de una denominación, son rebeldes sin causa. Y empiezan a llamar a una cantidad de gente como que para que les acompañen, no hacen parte, nunca se sujetaron a ningún lugar, nunca hicieron parte de ningún lugar, siempre hay conflictos, siempre hay dificultades, son personas que les cuesta relacionarse entre los hermanos. Y mira que el contexto de Mateo, cuando tú estabas leyendo ahorita el anterior versículo, el contexto de Mateo, arriba la Reina Valera le colocó un título, versos anteriores dice lo importante que es perdonar. Habla sobre el perdón, sí. Habla sobre el perdón entre hermanos y luego habla sobre el poder del acuerdo. Entonces, yo creo que el acuerdo es tan importante que no podemos considerarnos islas o como que yo actúo solo, yo voy a ver quién hago, ya a mí no me importa, si no me respaldan, yo miro cómo me busco la salida. No, yo creo que el acuerdo es importante. Sí, totalmente importante y tenemos que empezar a ponernos de acuerdo. Pero mira que quiero enfocar un poquitico algo, y es que invisiblemente también nosotros hemos hecho acuerdos. O sea, hay acuerdos que somos muy conscientes, decimos, bueno, soy consciente, me puse de acuerdo con Julano, con Sutano o con Pepito, y estamos de acuerdo en esto, para hacer esto. Pero, perdón, hay acuerdos que hemos hecho de manera inconsciente con personas o circunstancias o algo que no nos han convenido. Que no nos ha convenido. O sea, hay acuerdos buenos, y de eso vamos a hablar ahorita, pero hay acuerdos que realmente no nos ha convenido en la vida. Y de repente empezamos a tener los acuerdos, algunos de manera consciente, repito, y otros de manera inconsciente. Y estamos como atados, ligados, enlazados a ese grupo, a esas personas, a esos comportamientos, a esa situación. Y lógicamente, no, mire lo que el Señor le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Entonces, Abraham tiene que tomar una decisión porque, lógicamente, el hacer parte de una tierra y el hacer parte de una parentela era un acuerdo de cultura. Y era muy, pero muy importante, sí, claro, en ese momento, en ese contexto literal, sí, como lo menciona la palabra. O sea, el tema de hacer parte de ese lugar, de ese contexto cultural, familiar y todo eso era bastante significativo. Porque la gente era conocida por el lugar. Sí, claro. Imagínense, lo vemos en toda la Biblia cuando decía, y Julano de tal parte, Jesús de tal parte, el Julano de que vino tal, o sea, siempre había la connotación del lugar, la referencia del lugar, porque el lugar le hablaba de la cultura, del pensamiento, de todo. Entonces, Abraham tenía un lugar, una tierra llamada Urs de los Caldeos, sí, pero no solamente era el lugar, era el asunto. Bueno, algunos, por ejemplo, Job venía de Ur de los Caldeos, también era de esa misma tierra, pero esa tierra tenía un detalle, sí, y es que había un paganismo terrible. Por eso el Señor le dice, vete de ahí, porque la idolatría, el paganismo que tenía esa gente era terrible, vete de ahí. Pero no solamente le dijo, vete de esa cultura, sí, sino también vete de tu familia. Y no le convenía a la familia, y lo vimos posteriormente de que él se llevó a su ser querido, que era Lot, y se terminó con un problema muy serio, porque lo demostró que no era la persona adecuada. Si Abraham no se hubiera llevado a Lot, Israel hubiera sido 10 veces más grande, claro, 10 veces más grande territorialmente, pero se puso a llevarse a su hermanito, a su sobrino. Ahora, esta es la parte interesante.
de que nosotros hemos hecho a veces acuerdos con ciertas personas, con ciertas familias, con ciertas culturas, con ciertos sistemas sin saberlo, y nos atamos a ese acuerdo y decimos, yo pienso de esta manera, o yo hablo de esta manera, o simplemente pues sigo esto, y hay acuerdos que debemos hoy romper porque no nos sirven. Sí, claro, y es muy importante porque definitivamente me gusta cuando lo formulas desde el punto de vista del poder de estos acuerdos inconscientes, ¿no? Hay cosas que hacemos de manera consciente de las cuales decimos tanto para bien como para mal. Yo sé que tomé esa decisión y listo. Pero estos acuerdos inconscientes, hablaríamos sobre aquellas cosas que dejamos pasar en la vida, ¿cierto? Aquellas áreas, aquellas decisiones que dejamos que otros puedan tomar por nosotros y decir como que, oye, está bien, no hay problema, o sea, como que estoy de acuerdo con eso. O sea, ni me afecta, o bueno, y aunque me afecte, pues lo dejo pasar, como por evitar dificultades, pero son peores las consecuencias cuando dejamos estos acuerdos no tan buenos, ¿no? Acuerdos que perjudican. Pues aquí hay un dicho muy interesante que dice, el que calla, otorga. Entonces, cuando de repente estoy en medio de una circunstancia, de una situación, y yo no digo nada, no opino nada, y sigo el mismo camino, pues obvio que estoy de acuerdo, sin querer estar de acuerdo, empiezo a estar de acuerdo con esa situación. Porque hay otro dicho que dice como ¿dónde va la gente? ¿Dónde va ¿cómo es? Como, ¿dónde va la gente? Donde el burro es San Vicente. Sí, o algo así. Vaya la gente. Donde vaya la gente, pues ahí. Entonces, uno sigue a veces ciertas corrientes, ciertos pensamientos sin meditar en ellos, sin tener argumentación, sino simplemente, bueno, es cierto. Y de repente alguien se levanta y habla mal del país y uno dice, uy, sí, eso es verdad. O habla mal de Julano y uno dice, ay, sí, tiene que ser así. Y uno se pone a decir, bueno, estoy de acuerdo con eso. Pero realmente lo que ha pasado es que no hemos tenido el criterio para pensar y decir, no puede ser así, no estoy de acuerdo con esto. Pero si yo sigo la corriente, yo estoy diciendo, me pongo de acuerdo con esa corriente. Estoy de acuerdo con eso. Y es ahí donde cometemos el problema. Me gustó esta frase que vi ayer y dice, nunca eres víctima de nadie, eres cómplice de lo que permites. Ajá. Perfecto, muy buena. Nunca eres víctima de nadie, eres cómplice de lo que permites. Si hay algo que yo permití en mi vida, soy igualmente responsable que la otra persona a la que ocasionó el daño. O sea, tengo el mismo nivel de responsabilidad que lo mismo de que el que calla, otorga. O sea, estoy otorgando un poder. Sí, es igual, imagínate. O sea, y uno se pone de acuerdo, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. La mamá se pone de acuerdo con su hijo en que su hijo sea desordenado. Pero ¿cómo? ¿Qué mamá se va a poner de acuerdo con su hijo que su hijo sea desordenado? Sí, porque es la mamá que cantaletea todo el tiempo a su hijo por ser desordenado, pero al mismo tiempo le está ordenando las cosas. Sí. Entonces agarra la cama, pero usted, ¿por qué no tiene la cama? Usted tantas veces que le he dicho. Y usted, ¿por qué no recoge la ropa? Y la va recogiendo. Usted, ¿por qué no lava un plato? Y lo va lavando. Usted, ¿por qué no aprende a cocinar? Y le está cocinando. Entonces, en sus palabras dice, no estoy de acuerdo con tu comportamiento, pero en sus hechos te estoy alcahueteando tu mal comportamiento. Entonces, hago parte de eso. Entonces me pongo de acuerdo, estoy permitiendo tu mal comportamiento y te estoy avalando tu mal comportamiento. Bien, muy bien. Otra área en la que se permite y se hace acuerdos inconscientes que no son buenos es en la falta de respeto. En la falta de respeto. El niño le grita, los hijos le gritan a los padres como si nada. Yo recuerdo en mi época, que aunque no sea tan viejita, pero en mi época. Di la verdad, eso hace varias décadas. En mi época lo recuerdo que uno medio levantaba o volteaba los ojos, mejor dicho, lo dejaban uno mirando para otro lado. y eso era de uno, o sea, no es de que, ay, mi amor, vamos a hablar porque me faltaste el respeto. Nada, ¿qué le pasa? Eso no pasó conmigo. Y a uno, literalmente, para quienes nos escuchan de alguna otra parte, de algún otro país o algo por el estilo, aquí en Bogotá les decimos, le voltean a uno el mascadero, o sea, lo dejan mirando a uno para otro lado y de verdad que era fuerte. Sí. Claro, ningún momento se permite ni tampoco estamos diciendo que debe haber maltrato físico y no se acepta el maltrato físico de ninguna manera y ninguna de sus matices de la violencia, no se permite, pero les estoy contando mi experiencia. Y a uno le decían, hay que respetar al papá y a la mamá y no se les grita, no se les responde mal, se dice sí señora, sí señor, buenos días, buenas tardes, buenas noches, así fui criada.
Y ahorita vemos muchos niños como le gritan a la mamá, al papá como si nada. Hace 2 días que fui a comprar parte de lo del almuerzo y justo había un niño que le estaba dando patadas a una señora y yo dije, ¿será que la mamá no? Mira lo que pensé, ¿será que la mamá no está cerca? Y mire cómo le está pegando a esa señora. Y resulta que la señora era la mamá. Y yo dije, oh, por Dios, en mi mente lo dije, porque uno no puede ser imprudente tampoco. Y yo dije, yo no me imagino, el niño tenía como unos 5 años, yo creo, todo porque no le dio algo y porque el niño estaba tocando como las tacitas de la ensalada y estaba que volteaba todo. Y la señora que atendía el negocio, ay, papito, no toque, ay, papito, ay, señora, hágame un favor, ayúdeme, controle al niño. Quédese quieto. Y el chino fue, perdón, el niño fue y me sentó una patada. Y yo dije, oh, por Dios, o sea, volvió y le pegó. Y la mamá, y yo dije, bueno, está bien, o sea, la mamá no puede responderle de la misma manera, pero por lo menos corregirlo. Y yo dije, es que el problema no es que lo haya o no lo haya corregido en el momento, porque pues se evidencia de que eso tuvo un inicio en algún momento que no lo corrigió y son las consecuencias. Entonces, la falta de respeto, eso es una de las cosas que a veces se permite. Entonces, ¿usted está de acuerdo que le falten el respeto? No, ¿cómo se le ocurre? Nunca. Pero lo estás permitiendo. O sea, no ha parado esa persona. Entonces, esa persona que te respeta, no le has colocado un límite, le ha dicho, qué pena, pero usted no me debe hablar de esa manera. Yo me siento mal cuando me habla, cuando usa esos términos, cuando me levanta esa voz, cuando hace lo que tienes que hacer. Entonces, no estoy. Imagínate que ahora uno encuentra niños que al adulto no le hablan con respeto, sino le hablan por su nombre propio. Es una falta de respeto, ¿sí? Porque siempre señor, señora, a mí me enseñaron eso. Yo llego a la tienda y digo, señor Julano, señor esto. O sea, si tenemos a alguien de mucho más edad que nosotros, le decimos señor. Exacto, o señor. Sí, señora. Entonces, lógicamente es una cuestión de respeto, pero llega un momento en que muchos tal vez hemos permitido el irrespeto de otras personas y nos hemos puesto de acuerdo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque lo permitimos, porque no estamos colocando un precedente y porque no nos sentamos con esa persona y le decimos qué pena, pero no me gusta que me hables de esa manera. Me siento mal como me hablas, entonces no quiero que lo vuelvas a hacer. Coloco un precedente y digo, no estoy de acuerdo con eso. Entonces no lo permito más, porque si, aunque yo diga que no estoy de acuerdo, pero mi acción es estar de acuerdo, o sea, no hago nada para impedirlo, lógicamente lo estoy permitiendo. ¿Qué es lo que se pasa en muchos hogares donde hay maltrato físico? Y el maltrato físico es una situación muy seria porque entonces la mujer, y decía, por ahí escuché una frase interesante, que el pastor que le aconseja a la hermana, ¿sí?, aguantar el maltrato físico, también debería ser demandado juntamente con el esposo. Sí. Porque es cierto, o sea, como un pastor le puede decir a una hermanita, mire, su esposo le está pegando, pues aguante y póngase a orar, aguante y ponga a orar. No, ¿cuál aguante? Sí, vaya y demándelo. Demande al esposo y demande al pastor. Sí, vaya, demande al esposo y dígale no, y coloque un precedente y colóquelo, márquelo. No digo que se separe, que se divorcie ni nada, pero marque un precedente. Vaya, colóquele una caución y dígale qué pena, pero él no me puede volver a tocar porque no lo permito. Entonces, si lo hiciste una vez, te pusiste bravísima, enojadísima y todo eso, pero no marcaste un precedente, entonces estoy de acuerdo con eso. Es que nada puede patrocinar, acolitar o permitir un comportamiento violento en el primer momento. Y es que, mira, muchos matrimonios no experimentan la violencia física de un día para el otro. O sea, de un momento a otro, que hay casos, claro que sí, que el hombre, mejor dicho, se endemonió, o que la mujer, porque hay casos donde mujeres maltratan a hombres también, la violencia intrafamiliar. Sí, masculina, no, fuera de chistes, sí, hay muchísimo también. Pobres hombres. Cuando esto sucede no fue de un día para el otro, hay casos sí, pero la mayoría de casos hablan de que inició con una falta de respeto en palabras, luego en gestos y una cantidad de cosas que se fueron sumando y se fueron permitiendo hasta que llegó a ese punto. O sea, eso no fue de un día para otro, se permitió que eso llegara hasta allí. Algo de lo que sucede viene mucho de la mano es el tema del bullying.
cuando permitimos bullying. O sea, hay ciertas cosas que, bueno, oye, sí, chévere, está bien, no hay ningún problema. O sea, recochamos y el lugar donde más bullying se experimenta es en la casa, en la familia, con nuestra propia familia. Y está bien al inicio, o sea, bueno, hay cositas que pueden ser chéveres, que uno tolera y que uno está de acuerdo con tolerarlas, pero hay otras en las que no deberían tolerarse. Ay, ahí llegó el burro, ay, ahí llegó la burra, y cuando se nos habla de cierta manera tan irrespetuosa, y hay algunos que les toca callar y aguantar, así como que agachar la cabeza y sí, está bien. O sea, está bien molestar con ciertas cosas, pero ya cuando se pasa al irrespeto, ya no debería permitirse. Debería colocar, hay un psicólogo que dice, una terapia inmediata para aplicar es colocar la mano y decir, no quiero que por favor me hables de esa manera. Esa es la contraposición de la mano, no para golpearlo, sino para decir, hey, basta. Esto hace una fijación en la otra persona de decir, uy, me colocaron como un alto en el camino. Entonces, de decir, mira, no estoy de acuerdo con que me trates de esta manera, te agradecería más respeto, por favor, cuando hables de mí. Y de esa manera la persona dice, uy, ¿qué pasó? Uy, como que está bien, hasta ahí llegó mi límite. Y es que es definitivo que a veces nos hemos puesto de acuerdo con muchas cosas que no. Por ejemplo, con personas incorrectas en nuestra vida. Hay gente que no toleramos, aparentemente no toleramos, aparentemente no estamos de acuerdo con ellos, aparentemente no estamos de acuerdo con su comportamiento, su manera de ser, su manera de vivir, su manera de pensar, aparentemente no estamos de acuerdo con ellos. Y empezamos a decir, pero mira esa persona, pero mira Julano, pero mira Sutano. Y uno le escucha diciendo, no, realmente esa persona está de acuerdo, pero se la pasan juntos a toda hora. Sí. Se la pasan juntos a toda hora, comparten todo y caminan por el mismo camino. Entonces dicen, no estoy de acuerdo con esa persona, pero definitivamente ahí está con esa persona. También habla de ese acuerdo. O sea, tengo un acuerdo con esa persona sin querer queriendo, y estando mal con eso, pero sigo en eso. ¿Cuántas personas en nuestra vida no nos han traído bendición, sino que nos han perjudicado? ¿Cuántas personas alrededor de nosotros de repente son personas que nos han hecho daño y nos han colocado en situaciones complicadas y complejas, pero seguimos tolerando ese grupo de personas y seguimos en acuerdo con ellos? Pero sí, porque seguimos estando ahí. Y si seguimos estando ahí y no nos apartamos y no marcamos un presente y no marcamos un camino, una línea invisible, que si yo no puedo seguir más con esto, entonces sigo en acuerdo con eso. Claro, entonces ya no soy la víctima de ese tipo de personas, sino soy cómplice juntamente con ellos, igualmente responsable. Hay personas alrededor que definitivamente, y no es por ser selectivo, ayer lo enseñábamos en clase, a los que estuvieron en la clase de teología en la noche, y no es un tema de ser selectivo, de decir, ay, con este sí me junto, ay, con este no me junto, sino de lograr ser más sabios, ser muy, muy oportunos. Sí. O sea, yo me imagino si los apóstoles en el momento de la promesa de la venida del Espíritu Santo hubiesen llamado a todo el mundo de manera sin igual o algo por el estilo. O sea, no quiero que se malinterprete, no es de que no debamos invitar a ciertas personas a algo, porque hubiese llegado el Espíritu Santo sobre cualquiera de ellos, nos hubiera transformado. Pero hay personas de personas, hay personas que no es conveniente por ciertos momentos de nuestra vida tenerlos cerca, porque o bien somos muy vulnerables en ciertas áreas, somos sensibles en otras, y no nos traen bendición ni tampoco nosotros podemos influenciarlos, sino más bien somos influenciados. Entonces hay que discernir muy bien las personas. Jesús lo hizo. Sí. Jesús hubiese podido tener muchísima más gente alrededor, y es más, aparte de los 12 habían 70 que estaban muy cerca de Jesús. Pero él necesitaba era 12, él quería 12 cerca, pero de los 12 habían 3 que eran todavía mucho más cercanos que el resto, que los otros 9. Sí. Entonces ahí nos damos cuenta que definitivamente sí debemos tener mucha sabiduría de las personas que debemos tener alrededor. Tomaba el ejemplo, por ejemplo, en el momento de la venida del Espíritu Santo, tuvieron que estar aquellas personas que de verdad iban a testificar, iban a evidenciar de que había llegado el Espíritu Santo y era el cumplimiento de la promesa también. Sí, y es que ahí donde tenemos que empezar a trabajar. Estamos de acuerdo con ciertas cosas sin querer estar de acuerdo porque no marcamos un precedente, ni de pensamiento, ni sistema. Entonces estamos hablando de comportamientos incorrectos que hemos tolerado en nuestra vida y que de una u otra manera
nos ponemos de acuerdo con esos pensamientos porque definitivamente no hacemos algo para impedir eso, ¿sí? Hablando de comportamientos, hablando también, por ejemplo, de personas que están incorrectas en nuestra vida, lo cual tenemos que separarlo y decir, no podemos seguir andando con eso porque aunque decimos no estar de acuerdo, el estar ahí es estar de acuerdo. Pero también estamos hablando de sistemas, de pensamientos que hay en el mundo y que y si no marcamos un precedente, entonces y estamos viviendo una época donde lo que está mal se vuelve normal. Pero el que sea normal no significa que está bien. Que sea correcto. Que sea correcto. Pero lo toleramos porque no marcamos un precedente en la situación. Entonces decimos, qué pena, pero no es así. O sea, por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con el aborto? No, no está. Entonces, ¿ha dicho algo? Se ha levantado, ha hecho cuando hubo las votaciones o de repente en sus redes sociales, no estoy de acuerdo, no me gusta, no lo aplaudo, no estoy de lo otro. Entonces, porque si yo me quedo calladito y no digo nada, ¿qué estoy diciendo? Estoy caminando, estoy participando, entonces me pongo también sin querer queriendo de acuerdo con eso. ¿Estás de acuerdo con la ideología de género? No, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué has hecho para demostrar que no estás de acuerdo? Claro, sin irse en contra de las personas, porque entendemos el proceso individual que Dios hace en cada persona y Dios hace todo el poder, pero te estás preparando para en algún momento defender tu posición y para decir, no estoy de acuerdo con eso. Entonces, Martín Lutero llega y él dice, yo durante muchos años estuve de acuerdo con la Iglesia Católica, o con la organización como tal, pero llegó un momento en que entró luz. Pero muchos sacerdotes de la época también les entró la luz al leer la escritura, recibieron luz y se dieron cuenta que dónde estaban y lo que estaban haciendo no era correcto. Pero el que se levantó en ese momento y dijo, yo no estoy, y coloca las tesis y las coloca y hace todo lo que ese escándalo que hace, es Martín Lutero, porque dice, yo no puedo seguir en acuerdo con ellos. Claro. Y la manera de no estar, y hace un acto público, y la manera de no estar de acuerdo con ellos es porque me levanto y coloco mi posición en contra de esta situación. Sí, y es bastante interesante porque ahorita precisamente cuánta gente está diciendo, no, pues a mí, pues ni a favor ni en contra. Pues allá cada quien decidirá, cada quien verá con quién se casa, con quién hace vida, si se casa con un hombre siendo hombre, o si una mujer se casa con otra mujer. Pues la verdad, cada quien, yo aquí en mi hogar veo cómo manejo las cosas, de ahí en adelante cada quien hace lo suyo. Es una posición tan negligente, es una posición tan incorrecta, especialmente para la iglesia, porque la iglesia, si Dios para impactar el mundo usa la iglesia, imagínate, hace falta más impacto, hace falta muchísimo más por hacer de la iglesia y necesitamos esas evidencias de que no estamos de acuerdo con ello. Por ejemplo, en la parte política, ¿cómo alguien va a poder considerar un candidato a alguien que practica brujería, hechicería o que tiene ciertas prácticas directas en contra de Dios? Y uno dice, no, o sea, definitivamente. Y hay procesos personales, obviamente, o sea, cada persona, sea político o no lo sea, cada quien tiene sus propios procesos personales, pero hay ciertos aspectos que uno no debería permitir y por eso los países van como van, porque se han colocado personas que no son idóneas para esos cargos, porque y hay gente que vota sin conciencia cristiana, sin carácter de Cristo y dice, ay no, lo que pasa es que me regaló una libra de arroz, me regaló el mercado, es que este prometió el tamal y sí cumplió con el tamal. Entonces no debería ser así, porque llegamos a un momento de un acuerdo y donde ellos nos colocan en un nivel de estadísticas, dice, el 80% del país estuvo de acuerdo con el presidente. Sí, claro, pero no hicimos nada. Guiño. Sí, exacto. Y eso lo vivimos cuando empezamos a viajar por algunos países, especialmente uno en particular. Empezamos a trabajar con ellos y decíamos, ¿cómo es posible que un cristiano, un creyente o una iglesia total empiece a votar o respalde un gobierno donde hay tanta corrupción, donde hay tanto un pensamiento filosófico y político totalmente en contra de la palabra, y donde se practica brujería, ocultismo, hechicería, y donde hay una cantidad de cosas y donde se van aún en contra de Dios? ¿Y cómo un cristiano puede apoyar eso? Entonces ellos me decían, si no, es terrible. ¿Y por qué va a votar por el mismo? Porque va a votar por ellos. No es que me sacan de la universidad o me sacan de esto, pero yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, pero estoy votando. No estoy de acuerdo, pero estoy ahí. No estoy de acuerdo, pero me llaman y inmediatamente corro. Entonces, sí estoy de acuerdo. Entonces, lamentablemente hay muchos pensamientos que el mundo le están haciendo normal.
y nosotros le estamos aceptando, pero no, yo no acepto eso, pero si no nos levantamos y colocamos nuestro punto de vista, significa que yo sí estoy de acuerdo con esa situación. Sí, claro, y eso hay que cambiarlo. O sea, ¿cuál es la motivación? La motivación es que evaluemos aquellas áreas en las que hemos llegado a acuerdos inconscientes y podamos reformularlos y hacer uno, sin llegar a hacerle daño a otra persona, que es muy importante, pero sí hacer actos públicos, aclarando cuál es nuestra posición, dejando por sentado claro cuál es nuestra posición frente a lo que está sucediendo, hablando de estos aspectos de sistema, ¿no? Sí. Del sistema en el que estamos. Y otras áreas, obviamente, también declarando un alto y diciendo, no, mira, o sea, hasta aquí tienes permitido, este es el límite, llegamos al límite, de ahí en adelante no te puedo permitir ir mucho más allá, porque obviamente esto va a generar y va a traer una serie de consecuencias lamentables, tanto para la persona que le permitimos pasar el límite como para nosotros. Y esto es fundamental. Ahora, hablemos del acuerdo. Del acuerdo de las personas con quien sí debemos estar de acuerdo. Mira, esta es una parte bien interesante porque definitivamente si dos caminan juntos y no están de acuerdo, están divididos. Su reino o su progreso no va a estar ahí. La Biblia me dice a mí, por ejemplo, la decisión, la señal para casarse es no te juntes con yugo desigual. O sea, no, la señal no es que Dios me habló, que un pajarito, que no sé qué, que sentí, que para acá, que cuando la vi me dio escalofrío y escuché la voz del cielo, que se abrió el cielo y me dijo, esta es. No, eso no es la señal. Lamentablemente mucha gente está espiritualizando algo que se tiene que tomar con esto, dirigido por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo tengo que buscar si yo estoy con alguien que realmente me puedo poner de acuerdo y puedo caminar en acuerdo. Pero lamentablemente, y ahí se llama yugo desigual, significa yugo igual. O sea, si yo busco una persona correcta, yugo igual. Si en el matrimonio, si yo no estoy y no me pongo de acuerdo con mi pareja para lograr las cosas, no lo voy a lograr. Si ella dice norte y él dice sur y no busco la manera de ponerme de acuerdo, no voy a llegar a ninguna parte. Si no busco el acuerdo con mis hijos para algo, no voy a llegar a ninguna parte. ¿Sí? Tenemos que empezar a buscar el acuerdo. Por ejemplo, las negociaciones de acuerdo dentro de la familia son fundamentales. O sea, el sentarse con los hijos y decirle, mira, ustedes son muy desordenados, vamos a empezar a cambiar esto. Entonces, sentémonos, hablemos como personas grandes, como personas conscientes, racionales, sentémonos y vamos a tratar sobre este acuerdo. ¿Cuál va a ser el acuerdo? Ustedes van a mantener el orden. Si no mantienen el orden, nadie se los va a recoger. Entonces, yo me comprometo hoy a nunca volverles a lavar, a nunca volverles a cocinar, a nunca volver a esto hasta que ustedes logren realmente cumplir su acuerdo, porque en un hogar tiene que haber acuerdo, y si no hay acuerdo, entonces hay reglas y hay consecuencias cuando ese acuerdo no se cumple. Sí, claro, y en la familia es donde más deberíamos tener acuerdos, porque las dinámicas de convivencia se dañan mucho precisamente porque no hay acuerdos, porque no hay límites, porque no hay parámetros, porque no hay reglas exactas que deban seguirse, sino que se vive de manera muy orgánica, ¿no? Como al día a día, sin importar, y esto trae una serie de consecuencias en convivencia bastante fuertes. Por eso se llega al maltrato, al abuso, a la negligencia, a una cantidad de cosas de irrespeto que es bastante lamentable. Cuéntenos usted, por favor, si tiene algún acuerdo en su familia y si le ha funcionado, y cuéntenos eso. Diga, sí, mira, yo tengo un acuerdo, por ejemplo, con mi esposo, que cada fin de semana salimos a comer a algún lado, y eso nos funciona porque cambiamos de ambiente y todo el asunto y nos ayuda mucho en la relación. Eso puede ser un ejemplo. Salimos a comer afuera, sacamos la mesa al patio, pero algo hacemos. Al balcón. Entonces, usted puede decir, ese es un acuerdo. Pueden haber acuerdos que son de esa manera, o acuerdos todavía mucho más profundos, como por ejemplo el acuerdo de que cuando estamos airados, ninguno de los dos empieza a discutir, sino esperamos a calmarnos, y cuando estamos calmados nos buscamos para reconciliarnos. Otro acuerdo que puede funcionar muchísimo, por ejemplo, en pareja, es nunca acostarse enojados. Y hay familias y hay parejas que lo tienen clarísimo y dicen, no, qué pena, así sea medianoche, hablemos, por favor, porque dice, es el acuerdo al que llegamos. ¿Qué acuerdos has hecho y qué acuerdos te han funcionado en familia? Por ejemplo, con los hijos, ¿no? El acuerdo con los hijos es, se acuestan a tal hora y eso va a ayudar, o se levantan y van a atender su cama, o así la atiendan mal, no importa, pero van a hacerlo y van a atender su cama. ¿Qué otro acuerdo han hecho? Que cuando coman a la mesa no hay televisión o no hay celulares. Se apaga el wifi. ¿Qué acuerdos de tu infancia de repente en tu familia tuvieron así como
familiares, qué dinámicas. Bueno, mis papás siempre inculcaron el respeto, fue una cuestión que se inculcó siempre, nunca permitieron que fuéramos irrespetuosos con ellos, ¿sí? Y fomentaron ese asunto. Lógicamente, en mi época, que es muy similar a la tuya, no hay mucha distancia. Sí. Lógicamente, no es como ahora que podemos decir, mira, vamos a ponernos esto por acá, pero siempre empezamos a cuadrar, hubo ciertos momentos complicados en que nosotros nos sentamos con nuestros padres y dijimos, bueno, tenemos que poner de acuerdo con esto porque se están excediendo en trabajo, se están excediendo en esto, entonces vamos a buscar la manera de ponernos de acuerdo. Entonces, el buscar colocar acuerdos, como dice mi hermana Cecilia, límites, ¿sí? Entonces, si no se colocan límites, pues lógicamente nada tiene sentido y se tiene que colocar, pero es un acuerdo, porque no es solamente establecer, y esta es una enseñanza para aquellos que son padres, no establezca siempre, es que se hace esto y punto, sino necesito que nos pongamos de acuerdo, porque si nos ponemos de acuerdo significa, mira, y de repente el hijo dijo, yo no estoy de acuerdo, pero ni modo, tienen que sujetarse, sí, claro, tienen que someterse porque es hijo, pero se le dice, mira, este es el acuerdo que llegamos aquí a esta casa, esto se cumple, y si no se cumple hay consecuencias de esto, pero hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo porque si no, no, y consecuencias reales, porque yo no le puedo decir, no, te echo la casa y no te vuelvo a recibir, te desheredo. Entonces, mentira, eso es cuento, ¿sí? Y el hijo lo sabe. Sí. Entonces, lógicamente, hay que ponernos de acuerdo con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros padres. Hay que ponernos de acuerdo con la iglesia. Claro. Con los hermanos de la iglesia, con el liderazgo. O sea, aquellos que trabajan en alguna congregación, pónganse de acuerdo con su pastor, pónganse de acuerdo con su iglesia y lleguen a un acuerdo. Ahora, esto es lo increíble. Si dos se ponen de acuerdo, si dos dicen, vamos a hacer esto, vamos a lograr lo que sea. Y quiero colocar un puntico para ir terminando y es este. Mira, todos nosotros necesitamos una persona por lo menos, o dos, que esté conmigo de acuerdo para algo. Lo necesitamos. Y de repente Dios nos va a conectar con personas para ponernos de acuerdo. De repente, por ejemplo, en un punto importante, que es en lo espiritual. O sea, decir, necesito que alguien ore conmigo y nos pongamos de acuerdo. Yo voy a orar por ti, tú vas a orar por mí y los dos vamos a orar por lo mismo, pero necesitamos ponernos a orar. Y se requiere que alguien, porque hay gente que está muy sola peleando la batalla con su hogar, peleando la batalla con su familia, peleando la batalla con sus hijos. A mí me sorprendió hace poco una mujer, dos mujeres se pusieron de acuerdo, las dos tenían conflictos con hijos y con el esposo. Entonces pues, se conocieron, se pusieron de acuerdo y empezaron a orar. ¿Con el mismo esposo? No, cada una con su esposo. Lo aclaro. Porque, sí. Entonces de repente y se pusieron a orar las dos. Un día oraba por el matrimonio de ella, otro oraba, las dos oraban y estuvieron las dos batallando esta batalla espiritual, que también es algo espiritual. Y lógicamente vieron resultados maravillosos, ¿sí? Pero porque se requiere que alguien me acompañe en el acuerdo, en la oración, se requiere que alguien me acompañe en el acuerdo de un proyecto, se necesita eso. Jesús lo dijo, él se fue a orar aparte solo y aunque oraba aparte y no, realmente la Biblia registra que él se apartaba, sí. Pero llegó un momento donde les decía a los discípulos, acompáñeme y ahora. No es de que acompáñenme físicamente aquí mismo al lado mío que los quiero ver, sino ahí donde ustedes están, estén también en unidad conmigo. Y porque, parafraseándolo un poco, porque Jesús decía, ¿y por qué no habéis podido orar ni siquiera un poco más? O sea, ¿qué les pasa? Necesitamos estar en unidad, necesitamos estar en acuerdo, porque no era solamente el hecho de que Jesús iba a la cruz, era el cumplimiento y él sabía que eso debía pasar y era necesario y se entregó, aún sabiendo lo que iba a suceder, se entregó por amor a nosotros. Pero no era solamente eso, sino que los discípulos hacían parte también del cumplimiento de esa promesa, porque decía, es que ustedes son los que van a continuar con esto, muchachos. ¿Qué pasó? Porque no pueden ser normales. Y como que decir, oye, mira, esto no es solamente algo que me corresponde a mí. Yo voy a la cruz, pero ustedes continúan un camino. Después de la cruz, ustedes tienen un propósito también. Entonces, ¿cómo es importante todo esto? Y mira que en el poder del acuerdo en la iglesia es muy importante. Cuesta mucho trabajo cuando no se está de acuerdo con nuestro pastor, con nuestro líder, con la persona que está liderando toda esta visión. Es muy complejo trabajar con alguien que siempre está generando desacuerdos, sí. y como que no se crece de la misma manera, no se crece.
porque aquí en Hechos cuando habla, dice, y tenían en común todas las cosas. las cosas. Y es que es muy lindo llegar al acuerdo cuando mi esposo quiere almorzar carne y yo también. ¡Ay, ya! Fácil. Sí. Pero es muy diferente lograr un acuerdo cuando él quiere volverse vegetariano y yo quiero... Bueno, no, voy a colocar un ejemplo diferente. Cuando él quiere seguir comiendo carne, y un ejemplo, solamente un ejemplo, yo quiero volverme vegetariana o vegana. Y es como tan difícil como lograr esa conciliación entre un mundo y el otro, cómo lograr esa estabilidad emocional, esa estabilidad espiritual, a pesar de que tenemos puntos de vista tan diferentes referente a algún aspecto. Entonces, es ahí donde realmente requiere el poder generar el acuerdo, y eso son varias cosas. Uno, es una negociación. O sea, así mismo como exijo, doy. Sí. ¿Cierto? Debe ser muy equitativo. El acuerdo debe ser equitativo. O sea, no es ni a las 6 ni a las 8, a las 7. Porque yo digo, listo, vamos a negociar. Y él dice que es a las 6, yo digo que es a las 8. Vamos a negociar, listo, entonces que sea a las 7:59. Eso no es una negociación en realidad, eso no es un acuerdo. El acuerdo es llegar a un punto medio donde tanto él da como yo doy de la misma manera. Ahí se generan acuerdos. Se generan acuerdos cuando estoy en la capacidad de renunciar. Estoy en la capacidad de dar. Estoy en la capacidad de dejar un poquito mis intereses por pensar en los intereses en común. Ahí es donde crece la sociedad. No es pensando en mí, es pensando en nosotros. ¿Qué nos conviene a nosotros? No qué me conviene a mí. Me convierto en un líder autoritarista, creo que está bien dicho el término, cuando pienso solamente en mi beneficio y que la gente, mis discípulos, cumplan mis beneficios y me llenen a mí mis beneficios sin pensar cómo van a quedar ellos. Ahí estoy haciendo mal las cosas. Hago mejor cuando yo digo, no es mi beneficio, es nuestro beneficio conjunto. Y creo que es ahí donde tenemos que buscar la manera de buscar ese acuerdo. Se requiere ese acuerdo, o sea, no puedes estar en un hogar si no estás de acuerdo con ellos. No puedes estar en una congregación si no estás de acuerdo con ellos, ¿sí? Y si Dios te colocó ahí, significa que tienes que buscar la manera de ponerte de acuerdo. Tienes que buscar la manera. Habla, y esto es fundamental, porque hay gente que se queda callada y anda resentida. Hable, sí, no se quede callado. Hable, denuncie. No, pero es cierto, porque es que hay mucha gente que dice, no estoy de acuerdo con eso, pero has hablado con el pastor, has hablado con el líder, has hablado con el hermano, no estoy de acuerdo con el comportamiento del hermano. Bueno, perfecto, la Biblia me dice, ve y habla con él a solas, aparte de manera privada, no seas chismoso ni te pongas a hablar mal de la persona, sino ve directamente y habla con la persona y dice, no estoy de acuerdo, mira tu comportamiento, tu reacción, tu manera de decir lo que dijiste no me gustó, entonces busquemos un acuerdo para que, pero hay que buscar la unidad y hay que buscar el acuerdo. Y como tú le decías, lo resalto. Eso habla de renunciar a muchas cosas, de entregar también, pero tenemos que estar en acuerdo. No puede estar una iglesia si el liderazgo no está de acuerdo. No puede estar en una organización si no estamos de acuerdo. ¿Sí? Y hay acuerdos que hemos aceptado de manera voluntaria, pero andamos muy mal por dentro, tampoco de la idea, sino que realmente pongámonos en acuerdo con los que están a nuestro alrededor. Y entender el por qué nos ponemos de acuerdo. O sea, si nos ponemos de acuerdo porque, no, ni siquiera sé. Pero, por ejemplo, en este caso todos se pusieron de acuerdo porque era necesario para la venida del Espíritu Santo y luego para permanecer en la doctrina de los apóstoles y en el propósito que Jesús les había enviado. Había un objetivo en el acuerdo. Cuando mi objetivo en el acuerdo está claro, o sea, y retomamos lo que hablábamos desde el día lunes, y es tener la capacidad de tener una meta clara, eso nos va a ayudar muchísimo. Porque yo digo, me pongo de acuerdo con mi esposo, es porque eso va a generar unas mejores dinámicas matrimoniales, pero el ¿para qué? Para tener un mejor futuro. ¿Por qué me pongo de acuerdo o para qué me pongo de acuerdo con mis hijos? Para que ellos tengan mejores fundamentos y estas mismas experiencias les sirvan en su vida más adelante. ¿Para qué me pongo de acuerdo con mis hermanos en la iglesia? El por qué ya lo tenemos claro, pero ahora el para qué me pongo de acuerdo con mis hermanos, para poder realmente establecer una visión y crecer todos de manera integral. ¿Para qué me voy a poner de acuerdo con mi pastor? Para lograr estar en armonía. El acuerdo genera armonía. Y a veces esperamos estar en armonía para generar acuerdos. Pero cambiémoslo y generemos acuerdos
para que el resultado sea la armonía. Entonces, ¿para qué estoy en acuerdo con mi pastor? Para estar en armonía. Perfecto, qué lindo. Para caminar en esa visión y en ese propósito que Dios nos ha entregado. Entonces, es muy importante que podamos considerar todos estos aspectos y el entender el para qué. Ese objetivo va a ser como el alimento constante para mantenerme en el acuerdo. Quiero que coloques un comentario ahí, los que pueden hacerlo, coloca un comentario de cómo te parece este tema, cómo te pareció este tema. ¿Cómo te pareció este tema? Coloca, por favor, un comentario. Saludamos a todos los que están en otros países, porque hay varios amigos que están en otros países. Y coloca un comentario. ¿Cómo te parece este tema? Mientras que estamos orando. Vamos a orar por todos, sí. Vamos a orar por todos, porque que Dios nos ayude a estar de acuerdo. Necesitamos estar de acuerdo. Requerimos el acuerdo. ¿Cómo te parece este tema? Escribe, pero vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Bendigo las vidas de todos los presentes de manera virtual, todos los que están ahí desde sus casas, sus hogares, sus trabajos y que están escuchando esto, Señor. Sabemos que hay muchas cosas que hemos permitido y que sin querer queriendo nos hemos puesto de acuerdo también con eso, porque no hacemos nada. Simplemente seguimos el mismo camino sin, Señor, colocar una restricción o sin colocar un precedente. Señor, te pido que nos dé luz para entender en qué área realmente tenemos que empezar a romper acuerdos que hemos permitido, que son malos y equivocados a nuestra vida. Pero también ayúdanos, Señor, a tener una humildad y una sencillez y también, Señor, a entender el objetivo de poder realmente ponernos de acuerdo con aquello que realmente es importante. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestra pareja, Señor, la iglesia, el pastor, la congregación, la visión de la iglesia. Ayúdanos a ponernos de acuerdo en el lugar donde tú nos has colocado, a ponernos de acuerdo, pero sobre todo, Señor, yo te pido que aquellos que están solos, que tal vez no tienen a nadie a su alrededor, porque aunque tengan mucha gente, no hay quien ellos se puedan poner de acuerdo, por lo menos a orar, colócales a alguien, Señor, direcciona a alguien para que esté con otra persona y puedan sentir yo estoy con alguien y estoy de acuerdo en oración con ese alguien. Este me está acompañando en oración, esta persona me está acompañando en oración y han tenido la bendición del Señor. Entonces, Señor, yo bendigo las vidas de todos y creo, Señor, que el día de hoy será buenísimo, grandioso, maravilloso en la vida de todos, Señor, todos sus proyectos y todo lo que hagan, Señor, prosperará de una manera impresionante. Comenzamos el mes lleno de tu bendición, lleno de tu gloria, lleno de tu respaldo, Señor, y será así. Y este fin de semana, Señor, nos sorprenderás, nos hablarás, nos guiarás, Señor, y sentiremos tu presencia de una manera muy, pero muy especial. Muchísimas gracias, Señor. Yo sé que es así. Gracias, Señor. Amén y amén.